Hola a todos mis amigos del YouTube. Hace mucho tiempo que no les comparto ninguna publicación, ningún video, ningún audio, nada de nada. Como que había estado ausente en este ambiente. Y sentía la necesidad, sentía el impulso, las ganas, el deseo de querer compartir con ustedes tantas cosas y quiero compartirlas con ustedes. Creo que de alguna manera hay algo que puedo aportarles y sé que a muchas personas les pueden servir. Por eso nuevamente me he aventado, como quien dice, ¿verdad? Me he aventado a querer recomenzar las transmisiones. Esta transmisión que estoy haciendo pues es una transmisión pues como quien dice casera, no tiene mucho detalle, no tiene mucho adorno, o mínimo, no tiene nada. Simplemente es el mensaje, la palabra. Y es que hay muchas cosas que les quiero decir y hay muchas cosas que pienso que les pueden servir. Una de estas cosas que les quiero decir se refiere al tema mm, de la disciplina, del orden. Podríamos titular este video eh, bajo el lema de guarda el orden y el orden te guardará a ti. Sobre todo por el tema de que en la actualidad eh, vemos que hay una crisis en la educación y yo creo que el principal problema de la crisis en la educación es la falta de disciplina, falta de orden, falta de sacrificio, falta de organización. Podría resumir en esas palabras la crisis en la educación. Y la crisis en la educación creo yo que no viene desde ahora que la educación es a distancia. Ya venía arrastrándose ciertos lastres, ciertas carencias graves, podríamos decir, en cuestión de la educación. Y creo que precisamente esas carencias van relacionadas a esto que les estoy comentando, la falta de disciplina, la falta de orden, la falta de organización y la falta de espíritu de sacrificio. La tentación que tengo es de hablar de mi experiencia. Ese es otro tema importante, ¿verdad? Porque recordaba yo unas palabras del Papa Francisco que él compartió en una de sus cartas. Decía, si hay una persona que te dice, no le hagas caso a la historia, no le hagas caso al pasado, no le hagas caso a los antiguos, todo eso ya ha pasado, vive el hoy, vive el presente, ten cuidado, porque esa persona, más o menos eso es lo que dice él, te quiere vacío, te quiere sin nada, para poder entonces infundirte sus ideologías, sus pensamientos. Y entonces en ese punto yo creo que esa es una de las razones por las cuales a veces es difícil hablar de la experiencia, de lo que uno ha vivido, de lo que uno ha aprendido, de lo que uno recibió en el pasado. ¿Por qué? Porque existe como una alergia a rechazar todo eso pasado, porque la tentación del joven va a ser decir, bueno, pues es que esos eran sus tiempos, eso ya pasó, ya estamos en otros tiempos, eso ya no funciona hoy, ahora todo es nuevo. Sin embargo, sí quiero compartir poquitas experiencias de mi pasado, no porque añore ese pasado o porque crea que es mejor. De hecho, yo aquí cito a San Agustín, ¿verdad? Siempre me ha gustado citar esta frase de San Agustín. En ese punto, pues soy agustiniano. Eh, San Agustín decía, ni estos, más o menos esa es la frase, ¿eh? No, ustedes pueden revisarla a ver si la estoy diciendo como es. Decía, ni estos tiempos son los peores, ni aquellos fueron mejores. A cada tiempo lo suyo, algo así, ¿no? Entonces, por eso no hablamos de nostalgia, pero sí puedo decir, eh, pues el privilegio que tuve al haber sido formado en orden, en disciplina, en espíritu de sacrificio y en organización. Y creo que eso es lo más importante de la educación. No es tanto aprender conceptos, adquirir conocimientos y que sabes más y mucho más. No. Lo importante no es que aprendas tanto en la vida. Lo importante es que adquieras, como he dicho en otras ocasiones, un estilo de vida. Pero ahora refuerzo ese estilo de vida, sobre todo remarcando
estas características que debe de tener la formación de una persona. Por ejemplo, la cuestión del orden y la disciplina. Un punto importante es, por ejemplo, el esforzarse en levantarse temprano, tener una hora de comenzar el día. Ese es un problema. La verdad, yo les digo a los jóvenes, ustedes se quedan como vacas echadas, no se quieren levantar. Pues empezando, hay que, aunque uno le cueste trabajo, tiene uno que comenzar siempre a una misma hora, esforzarse por eh, levantarse temprano. Al que madruga, Dios lo ayuda, dice el dicho. Y muchas veces los jóvenes ya no hacen esto y los padres también ¿cómo diríamos? No los empujan a que se esfuercen en esto. Y luego ya que comienza el día, pues algo que ayuda muchísimo es tener un orden, es decir, horario para las actividades, tiempo para estudio, tiempo para clases, tiempo para deporte, como dice el libro del Coelet, para cada cosa su tiempo, es decir, dedicarle a cada cosa su tiempo. ¿Sí? Ahora vivimos en una situación en la que no nos enfocamos en nada, vivimos distraídos de una cosa, de otra, y pícale aquí, pícale allá, y haces y no haces. Ahí está otro tema importante, la constancia, ser constante. Y en eso ayuda el orden y la disciplina. ¿Por qué? Porque se va forjando uno un hábito de incluso hacerse la idea de que para cada cosa tienes una hora y ya estás hasta cierto punto programado. Y eso es algo que puede parecer negativo, ¿no? Que estés demasiado programado. Luego puede ser una desventaja cuando tú sales de un esquema donde todo está bien organizado y donde todo está distribuido. Pero finalmente ayuda mucho, contribuye mucho irse forjando hábitos. Y eso solo mediante la disciplina y el orden. Tener un programa, tener un plan de estudio y dedicarse, ¿verdad? Eh, yo creo que en un esquema como este, nadie tenía por qué fracasar, nadie tenía por qué reprobar, no tendría por qué no salir adelante. Podríamos decir que es un esquema para que todos triunfen. Si tienen un tiempo, por ejemplo, para el estudio, pero que se dedique ese tiempo. No que estás o no estás, como me gusta decir, estás pero no estás, quieres estar y no estás, y los que están no quieren estar. ¿Sí? Estar en cada momento, realizando lo que corresponde. Si toca estudio, estudio. Y, y aquí entra también pues la organización, ¿verdad? Es conocido pues no sé, la anécdota de los grandes sabios que son como locos, que se afirma que porque son muy inteligentes se refleja en su desorganización y sí, de hecho, eso se ve en grandes, no sé, en grandes sabios científicos que comentan o presentan imágenes que pasaban a su casa, a su oficina o a su recámara y encontraban un desmadre, ¿verdad? Yo creo que eso puede ser cierto en cuanto a ciertas personas que tengan un grado muy especial no sé, coeficiente intelectual, que eso también hay que ponerlo en tela de juicio, eso del coeficiente intelectual, de hecho ya no se usa tanto, ya se habla también del coeficiente emocional, entonces, pero sí, hay que reconocer que hay personas que son lumbreras, que son brillantes, que tienen una capacidad muy impresionante, pero la persona en general, para los mortales, el general de los mortales, pues es casi el mismo esquema, ¿verdad? Y, y creo que sí tenemos que esforzarnos por tener una organización. Eso es muy importante. La organización debe de comenzar, yo creo que en su mente y en su corazón, tener un orden de ideas, un orden de pensamientos,
también en orden en nuestros sentimientos. Creo que ese es un problema muy grave, la verdad, que existe en las personas. No tienen una mente organizada, ni siquiera tienen sus sentimientos organizados. Mucho menos van a tener pues una vida organizada, un, un, un cuarto organizado o eh, ¿cómo se llama? Una oficina organizada o una vida organizada. Y no digo que todos tengamos un grado de organización impresionante, impactante, pues que, que descolle y que deslumbre a los demás. No, pero sí debemos de tener cierta organización. El otro punto también que hemos comentado, ¿verdad?, es el espíritu de sacrificio. La verdad es que les cuesta a los jóvenes el sacrificio, que significa renunciar no solamente a lo malo, porque renunciar a lo malo es renuncia. Sacrificio es privarse de algo que tú consideras que es bueno, pero lo vas a hacer a fin de obtener un bien mejor. Eh, el sacrificio es aceptado entre los atletas, entre los deportistas y en ciertos ámbitos. Se considera que dentro de la vida religiosa pues se tiene que forma parte integral de su formación el sacrificio. Pero en lo general no es muy bien aceptado. Yo creo que sí deberíamos de repensar, reflexionar la importancia del espíritu de sacrificio, de renuncia, de sacrificarse de ciertas cosas buenas para obtener algunas cosas mejores. Y, y habíamos de pensar, yo creo que eso puede ser algo muy personal, aunque también podemos tener en esto cierta asesoría, que si alguien dice, bueno, a mí me gustaría que me asesoraran qué tipo de sacrificio me conviene hacer, pero que no falte el sacrificio en nuestra vida, sí, porque de lo contrario, pues eh, no aseguramos una buena educación. Todas estas eh, todos estos puntos que les estoy diciendo son muy importantes, ¿verdad? Eh, vale la pena que los aquilatemos y los integremos en nuestra vida. Y también si hay personas, no solo jóvenes, que les gustaría que pudiera apoyarlos en este punto, pues estamos dispuestos a hacerlos, ¿verdad? Bueno, por fin creo que ya he logrado hacer una grabación. De hecho, estoy grabándolo no en vivo. No puedo hacerlo en vivo porque necesito muchos seguidores. Y de hecho, este es el primer video que grabo en YouTube directamente. Los demás los hacía a través de Facebook. Estoy dando un paso importante. Yo creo que aquí también entra el esfuerzo. Comentaba yo precisamente con un compañero del gremio este tema del esfuerzo, ya para terminar, y a propósito de las nuevas tecnologías y de la era digital, comentaban por ahí alguien, por no decir nombres, ¿verdad? Pues que para nosotros los que somos migrantes digitales, pues es más difícil que incursionemos en este campo de la informática, de las redes sociales, etcétera. Que esto es más factible para los nativos digitales. La verdad, yo no comenté nada, yo pensé en mi interior y dije, bueno, creo que esa es una falacia, es una mentira, es un engaño, es una excusa. Yo no soy nativo digital. Después les voy a contar mi experiencia, cómo es que he ido incursionando en lo digital. Pero brevemente, yo creo de los años 80, cuando yo tuve mi primer computadora. Fue la primera computadora que tuve. Y en ese tiempo el software era muy extraño, muy sofisticado. Era todo a través de comandos, no existían los entornos que existen ahora, no existía ni siquiera Windows, etcétera. Y todo era en inglés, tuve que aprender todos los comandos en inglés, me esforcé. Siempre me ha costado trabajo esforzarme en este campo. He seguido siempre, a veces lo he dejado por el trabajo o por cuestiones, pero en la actualidad siempre he seguido queriéndome documentar
ilustrarme, conocer más de la informática, de la tecnología, de las formas, y esto es prueba de ello, lo que estoy haciendo ahorita. Y yo pienso que es una excusa, digo, hay algunos que no somos nativos digitales y aquí estamos. Y hay otros que son nativos digitales y no están, e incluso siendo jóvenes, y no los acuso ni los culpo, porque también hay muchas circunstancias que impiden que entremos en esta onda de las redes sociales. Una de ellas es que en nuestra patria, en nuestro país, no tenemos fácil acceso a las tecnologías. Nos falla muchas veces la internet, el wifi, los datos, los aparatos no son los mejores, son costosísimos si queremos tener una buena calidad de imagen, de sonido, de transmisión. Se necesitan programas sofisticados, etcétera. Pero se puede, hay que hacerlo. Los invito a todos y sobre todo los invito a que nos superemos, que hagamos la lucha de salir adelante, de progresar, de no quedarnos en el estanque con agua podrida ahí mismo. Salgan adelante. Este mensaje tiene a lo mejor dedicatoria. Puede ser que algunos jóvenes que yo conozco se sientan señalados. Pues no importa, o sea, cada quien que tome lo que le sirva, pero que si lo toma, que le sirva para migrar, para progresar, para superarse, que no se queden ahí estancados en el mismo lugar. Todos podemos. No existen limitaciones. Bueno, con mi saludo, mi bendición, con el mejor deseo de mi corazón, los amo, los quiero, échenle ganas, ojalá que esta reflexión que he compartido les sirva a muchos. Adiós.